Si eres creyente y tienes hambre de una verdad más profunda, necesitas hermeneia en tu vida. Vamos a explorar la palabra de Dios juntos. Aquí nos metemos de lleno, versículo por versículo, descubriendo la riqueza de la palabra de Dios con claridad, respeto y pasión. Esto no es solo un podcast más, es una invitación a escuchar de verdad la voz de Dios. Porque predicar no es solo hablar, es revelar la verdad. Acompáñanos en hermeneia y deja que tu fe se transforme. ¿Dónde está el verdadero valor de esta vasija? ¿En la perfección y en las terminaciones que le da el alfarero? ¿En el brillo de su acabado? No. El valor supremo está determinado por lo que contiene, no por lo que es. ¿De qué está compuesta la vasija? De tierra, de barro. Que usted no tiene que emplear mucha fuerza ni usar químicos para buscar barro. Usted puede ir a cualquier río y puede extraer el barro. Entonces, ¿dónde está el valor de la vasija? Si esta vasija común y corriente está llena de billetes de 2,000 pesos, de oro, de diamante, de repente su fragilidad se vuelve irrelevante. Ya vale no por lo que es barro, sino por lo que contiene. De la misma manera, el apóstol Pablo nos presenta hoy una de las verdades más paradójicas y alentadoras de la vida cristiana. Vamos a leer, vaya conmigo, todos allí a 2 de Corintios 4, del 7 al 15. Leemos. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, abatidos, mas no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte del Señor Jesucristo, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para la gloria de Dios. Aquí, no sé si lo notaron, en la parte inicial del versículo 7, Pablo nos declara abiertamente a todos nosotros como vasijas de barro. Lo que dice allí. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Y con esta descripción, él no se está refiriendo a alguna debilidad ocasional, sino a nuestra condición esencial, a nuestra identidad humana, nuestra identidad ontológica. Nosotros somos frágiles, somos vulnerables, somos propensos a las grietas y quebrantados por las presiones de la vida. Todos somos una vasija de barro. Y hoy vamos a adentrarnos en esta porción bíblica y quiero que enfoquemos nuestros corazones en una verdad que nos toca a todos nosotros. El Evangelio, ese tesoro incalculable, ese tesoro invaluable, ha sido depositado en recipientes débiles, imperfectos y rústicos. Ese tesoro divino que no tiene ningún precio en la tierra ha sido depositado en nosotros que somos ¿qué? Vasijas de barro. Entonces, al abrir la Escritura, no solo encontramos una enseñanza, sino que nos revela la vida de un hombre que caminó con Dios, el apóstol Pablo. Su experiencia es un testimonio vivo y bibliográfico. Pablo no solo nos dio información, sino también nos dio un modelo a seguir. Él pudo decir a los creyentes de Corinto
en 1 Corintios 11:1, ¿qué le dijo a los hermanos? Sean imitadores de mí, así como yo lo soy, ¿qué? De Cristo. Es decir, el tipo era un modelo. Tenía un testimonio de gran valor ante la comunidad de fe y ante las iglesias. Por eso él podía decir, sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Qué desafío tan glorioso y qué peso de autenticidad en estas palabras. Hermanos, lo impactante de la vida de Pablo es que por el hecho de él tener un encuentro con Jesús, la vida de él iba a ser fácil. No, mis hermanos, eso no es lo que vemos. Mientras escribía esta carta, estaba bajo un ataque feroz de la iglesia de Corinto. Falsos maestros se habían infiltrado sembrando dudas y herejías. Para que sus mentiras pudieran prosperar, tenían que derribar al hombre de Dios, minar la credibilidad espiritual católica del apóstol Pablo. Llegaron estos falsos maestros, llegaron al punto más bajo de atacar a lo personal. Atacaron la apariencia física del apóstol Pablo. Miren lo que dice 2 Corintios 10:10, para que ustedes vean. ¿Qué decían los falsos maestros? 2 Corintios 10:10. Sus cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante. Y la manera de hablar, despreciable. Fíjense, aquí están describiendo la manera física del apóstol Pablo. Era una persona ordinaria, ¿verdad? No llamaba la atención, una persona común, no tenía ningún tipo de belleza. Cuando él hablaba, no tenía elocuencia. Qué interesante. No impresionaba con sus palabras. Su hablar era despreciable. Es decir, quizás su tono no era de manera correcta. No sé, había algo en el apóstol Pablo que no lo dejaba expresar de manera efectiva ante los demás. Y los falsos maestros dijeron, aquí vamos a atacarlo por ahí. El tipo es feo y no habla bonito. Interesante. Fueron a lo personal, pero sus cartas son duras. El poder de Pablo estaba en Cristo y en lo que él escribía. Él no tenía que estar frente a una multitud ni hablarle, sino estar bajo la dirección del Espíritu de Dios para escribir las cartas a las iglesias. Ahí era que estaba el poder del apóstol Pablo. Entonces ellos se fueron a lo personal, criticando que no era un orador carismático ni tenía una personalidad imponente. Y estos ataques hirientes y odiosos amenazaban con desviar la fe de los hermanos. Pero ¿cómo te van a seguir a ese tipo que ni sabe hablar bien y no llama mucho la atención? ¿Cómo te van a estar siguiendo? Le decían ellos a los hermanos de Corinto. Entonces Pablo estaba entre la espada y la pared. Si se defendía, corría el riesgo de parecer orgulloso. Si no se defendía, el evangelio y su autoridad quedarían desacreditados. Pero mis amados, lo impresionante del apóstol Pablo es que era consciente de sus fallas. Eso era lo que lo engrandecía a él. Él mismo se veía como el más pequeño de los apóstoles, que no era digno de ser llamado apóstol porque él había perseguido a la iglesia. Eso lo dijo en 1 Corintios 15:9. Yo soy el más insignificante de los apóstoles. Él recordaba constantemente que había sido blasfemo, que había sido perseguidor, que había sido injuriador y que solo por la misericordia de Dios había sido puesto en el ministerio. En 1 Timoteo 1:12-13. Eso era lo que él decía. No, yo fui perseguidor. Yo blasfemé el nombre de Dios. Esa era su carta, esa era su credencial. Y sobre todo, él mantenía su indignidad. Mire lo que dijo en 1 Timoteo 1:15. Jesús vino a salvar al mundo a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero. Y aquí está la joya de la verdad, mis hermanos. ¿Cómo resolvió Pablo este dilema ante las falsas acusaciones de los falsos maestros, ante el ataque personal que tenían contra él?
No negó sus debilidades e imperfecciones. Él las aceptó. Él declaró que la verdad incalculable del evangelio estaba depositada en un recipiente humilde, en un vaso de barro. Eso no importa. No me importa lo que ustedes digan y opinen sobre mí. Yo lo acepto. Lo importante no es el recipiente, sino el tesoro que está depositado en ese recipiente. Sus debilidades, lejos de ser razones para rechazarlo, se convirtieron en sus credenciales más convincentes. Demostraban que el poder no venía de él, sino de ¿quién? De Dios. No olvidemos, mis hermanos, que Pablo no es el único que está en esta lista. Dios siempre ha usado a personas imperfectas, vasos de barro para llevar a cabo su perfecta voluntad. Abraham era un mentiroso, ¿te lo sabe? Abraham fue pusilánime porque Dios le dijo que le iba a dar un hijo y le hizo caso a su mujer para que tomara a otra mujer, ¿te lo saben? Moisés era de corta mecha, Moisés explotaba de ahí, temperamento explosivo, pero Moisés era tartamudo, tenía dificultad para hablar. Él se lo dijo, Señor, pero yo no sé hablar. ¿Cómo tú me vas a poner delante de este grupo de gente a dirigirlo y hablarle? Yo no sé hablar. Con otra gente. Y ya usted conoce la historia. ¿Y quién fue que le dio los labios a la boca al hombre? ¿Quién fue? Moisés era una vasija de barro imperfecta. David, un hombre conforme a Dios, fue adúltero y homicida. Una vasija de barro imperfecta. Elías, después de un gran triunfo frente a los sacerdotes paganos, saltó una mujer llamada Jezabel y dijo, te voy a quitar la vida y te voy a arrancar la cabeza. Pues el hombre cogió miedo y salió huyendo. Y le pidió a Dios, quítame, Señor, la vida. Se deprimió. Una vasija de barro. Isaías, ¿qué dijo? Isaías capítulo 6. Señor, soy un hombre de labios impuros. El gran profeta Isaías, cuando vio la gloria de Dios de una vez, cayó de rodillas postrado en el Señor, soy de labios impuros. Pedro, del círculo íntimo del Señor, negó 3 veces al Señor. Yo no conozco a ese hombre. Yo nunca he estado con este hombre. Esas son las vasijas que tiene las Escrituras. Vasijas de barros imperfectas. Amado, la lista es larga y Pablo es uno más en esta larga lista de vaso de barro que Dios ha usado con éxito. Y este es una gran verdad y una gran esperanza para nosotros. Hoy en nuestra porción vamos a descubrir 7 características espirituales que hicieron de Pablo un vaso de barro útil. 7 cosas que nosotros podemos imitar en nuestra propia vida. Vemos el versículo 7. La primera característica es un corazón humilde. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta es la perspectiva humilde que todo creyente y siervo de Cristo debe abrazar. Pablo fue útil por la baja opinión que él tenía de sí mismo. Él rechazó medirse por los estándares superficiales y orgullosos de los falsos apóstoles. Es lo que dijo él en 2 Corintios 10:12. Él no se atrevía a alabarse ni compararse con quienes se vanagloriaban de sí mismo. Miren lo que dijo él en 2 Corintios 10:12. No nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose en sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Y en 2 Corintios 10:17 dice, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en 2 Corintios 10:18 nos recuerda, no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Qué gran sabiduría, mis hermanos. Como dijo San Gregorio Magno, es en la debilidad y la humildad donde se encuentra el verdadero tesoro. Porque es ahí donde Dios puede actuar con mayor fuerza. Dios no necesita tu fuerza. Dios no necesita
nada de ti. Él fue tu creador. Él te dio todo lo que él necesitaba. ¿Qué tú puedes aportar para la gloria de Dios? ¿Qué tú puedes aportar? Tú no puedes aportar nada. Pablo declara, tenemos este tesoro en vasos de barro. El tesoro es el glorioso evangelio, la noticia de que Dios vino al mundo en Jesucristo, que murió y resucitó para darnos perdón y vida eterna. Es un tesoro de valor incalculable. No hay nada que se le asemeje en el mundo. Dice Colosenses 2:3-9. En Cristo están escondidos todos los tesoros ¿de qué? De la sabiduría y del conocimiento. El que está en Cristo lo tiene todo. No le falta nada. Mis hermanos, este tesoro nos libera del poder del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Nos libra de la condenación. Romanos 8:1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Aquellos que se han aferrado a ese tesoro. Nos transforma a la imagen de nuestro Señor Jesús. Romanos 8:21. Y lo sorprendente, amados, es que este tesoro está contenido en simples vasos de barro. La palabra griega que usó el apóstol Pablo aquí para vasos hace referencia a las vasijas comunes que se usaban en aquellos tiempos. Vasijas baratas, frágiles, fácilmente reemplazables y humanamente sin valor. Eran usadas para tareas poco honrosas. Eran usadas para depositar basura. Eran usadas estas vasijas para depositar heces fecales. Y decía Pablo, así como una de esas vasijas que usan para echar heces fecales, yo soy una de esas. Yo soy una de esas vasijas. Eso es lo que le está diciendo. Al llamarse a sí mismo vaso de barro, Pablo le decía a su crítico, sí, soy una vasija barata, frágil y común. Pero es justamente esta vasija la que lleva el tesoro incalculable del glorioso evangelio. Por eso podía afirmar con valentía que no era inferior a los grandes apóstoles. Él pudo ser torpe en el hablar, pero no le faltaba conocimiento y autoridad. Mis hermanos, Dios se deleita en usar lo que el mundo desprecia y pasa por alto. Mire lo que dice 1 Corintios 1:27-29. Sino que lo necio, lo tonto, ¿verdad? Lo simple, lo débil del mundo escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar, ¿quiénes? A los fuertes. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo que no es una basura humana. Lo que no es para deshacer lo que es. Subraye esa última frase. Para que ninguna carne se jacte en su presencia. Mis hermanos, Dios no necesita nada de nosotros. Nada. Dios no tiene ningún inconveniente para usar cualquier cosa para su gloria. Ninguno. Él le dijo cuando fueron a la ciudad de Jericó, denle 7 vueltas, denle vuelta, 7 días. Al final, toquen la trompeta, boom, y se va a caer los muros. Hagan eso y ya. Eso es, no le pido más nada. Y así fue. Un simple sonido de trompeta tocando, que usted la puede tocar y no va a pasar nada, ¿verdad? Pero si es Dios que ordena, pasa de todo. Se derrumbaron las murallas de Jericó. Trompetas. Gedeón, cuando iba a enfrentar a este gran ejército de Madián, un asunto monumental. Y fue Gedeón con 32,000 soldados. Y el Señor le dijo, fíltralo. Yo no necesito toda esa gente. Y lo filtró. ¿Y con cuánto se quedó? Con 300. ¿Y qué hicieron esos 300? Nada. Porque lo que dijeron fue, toquen la cántara, hagan bulla. Se fueron ya. No, porque Dios no quería la gloria de ellos. No. Es para que la gloria, el que nos ayudó en esto fue Dios.
Ustedes no tienen que hacer nada. Toquen la canta, hagan bulla y ruido, fuá, fuá, fuá. Y se van a dispersar, se van ahí. Yo no necesito muchas cosas. Sangar, ese juez de Israel, usó una quijada de bueyes para derrotar a los filisteos. Sansón cogió una quijada de un asno y vino el Espíritu de Dios sobre Sansón y con esa quijada acabó con un ejército. Sí, un pedazo de hueso que estaba en el monte tirado, un asno, se murió, unos huesos inservibles y esa quijada fue el instrumento de Dios para acabar con los filisteos. Esa quijada despreciables, sin ningún valor, Dios la usó para derrotar a los filisteos. Nuestro Señor Jesucristo, unos cuantos panecitos y un par de pececitos viejos ahí, no hay problema, siéntense todos. Para Dios nada es imposible. Dios puede hacer de un pan, puede sostener el mundo con un solo pan. Para Dios nada es imposible, ¿verdad? Y así pasó. De los 12, Jesús escogió a 4 pescadores. Gente tosca, sin estudio, pasaban en el mar tirando sus cuestiones, vendían, pescaban sus peces, lo vendían y se levantaban en la mañana. Eso, vengan, que yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Señor, pero nosotros no tenemos estudio, no tenemos nada, no tenemos conocimiento. Vengan, que yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Llamó a un recaudador de impuestos, Mateo, y le dijo, ven, sígueme. A lo imposible, no, a ese no, pero es un ladrón, ese está cobrando a la gente de más y reportándole al imperio romano. Eso es un estafador. Ven, sígueme, Mateo. A ese vil, a ese despreciable, Dios lo llamó para hacerlo útil para su reino. Pablo, un despreciable perseguidor y defectuoso, Dios se le apareció camino a Damasco. ¿Por qué? ¿Por qué? Para que la gloria siempre sea de Él. El requisito, mis amados, para ser útil en el reino de Dios es la humildad. Es mirarte a ti mismo quién eres. Un pedazo de barro, una triste vasija y reconocer que toda la fuerza y el éxito provienen de Dios. Así de simple. Cuando somos débiles, dice Pablo en 2 de Corintios 12:10, entonces somos fuertes. ¿Cómo es el asunto? Sí, cuando tú no tienes fuerza, no sabes qué hacer, no sabes qué buscar y hace así, mira al cielo y te humilla ante Dios y le pide a Dios su dirección y te desbarata ya, entonces ahí es que tú comienzas a ser fuerte. Porque entonces Dios es el que va a actuar. En 2 de Corintios 12:9, el Señor le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona. ¿Dónde? ¿Dónde? Dice Jeremías 18:6, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Por qué? Pablo termina diciendo en el 7, al final, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quién, y no de nosotros. ¿Cuántas veces te ha comportado como el tesoro y no como la vasija frágil? ¿Cuántas veces ha privado de su gloria al tesoro? ¡Qué desgracia cuando la vasija trae más atención que el tesoro que guarda! ¡Qué desgracia! Hay algo que mata el servicio cristiano, mis hermanos. Cuando la excelencia del poder es la nuestra y no de Dios. Eso mata el servicio cristiano. Qué desgracia cuando vivimos para brillar como vasija y opacamos el tesoro que es el Evangelio de Cristo. Qué desgracia. La pregunta crucial es, ¿qué concepto tú tienes de ti? ¿Tú te crees la gran cosa? No, el Evangelio declara que tú eres una vasija de barro. Yo soy una vasija de barro. ¿Estamos viviendo con la humildad de quien sabe que no es más que un simple vaso de barro? ¿Usted está viviendo bajo esa perspectiva de humildad? De que no hay poder en usted, no hay sabiduría, no hay fuerza, nada. Todo viene de Él. El poder, el Dios Todopoderoso es Él. No hay una declaración en las Escrituras que le digan que el hombre es poderoso. No hay ni una. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Lo único que le queda al hombre en esta tierra es refugiarse bajo la mano de Dios. Es lo único. La segunda característica, mis hermanos. Versículos 8 y 9. Estamos en segunda de Corintios 4. La segunda característica, un siervo invencible. Los versículos 8 al 9. Dice allí: estando atribulado en todo, mas no angustiados; en apuro, mas no desesperado; perseguido, mas no desamparado; abatido, mas no destruido. Aquí, a pesar de todo este sufrimiento, había un ambiente de confianza inquebrantable, mis hermanos, en este noble siervo. Él carecía de fuerza humana, pero el poder de Dios fluía a través de esa vasija. Su mera persistencia, su impacto, a pesar de no ser un superdotado, era la refutación más poderosa a las mentiras de sus oponentes. Dice Pablo: atribulado, mas no angustiado. Pablo estaba bajo una presión constante, mis hermanos, como si la vida lo estuviera aplastando. Pero la presión de la circunstancia no logró aplastarlo, no lo dejó amargar, ni deprimido, ni angustiado. El peso del mundo no pudo reprimir su ministerio, porque el poder que lo sostenía no era suyo. Y donde quiera que iba, ahí está Pablo, apedréenlo. Tenía que salir huyendo. Y vivía en sobresalto. Estoy atribulado, pero no angustiado. No, yo no estoy deprimido. Yo soy una vasija de barro que contiene el poder de Dios del Evangelio. En apuros, mas no desesperado. Pablo se encontraba, mis hermanos, sin saber qué hacer. En desesperación, en la confusión y la incertidumbre, perplejo. Al borde del desespero, de la derrota, pero no derrotado. Siempre había una luz, siempre había una salida. La incertidumbre de la vida no lleva al siervo de Dios a la resignación absoluta. Si entonces te rinde, está diciendo: Dios no puede. El poder de Dios es ineficaz. Perseguido, mas no desamparado. Sus enemigos lo acosaban día y noche, y Pablo era un blanco constante del odio y de la agresión. Pero gloria a Dios, nunca fue desolado y desamparado. Su Señor nunca lo dejó solo para enfrentar una dificultad imposible. Él declaró en 1 Corintios 10:13: fiel es Dios, que no dejará ser probado más de lo que tú puedas resistir. Fiel es Dios. Si Él te llamó, Él te va a sustentar ahí. Aguanta el fuego, pero yo estoy en medio del fuego contigo ahí. Aguanta la prueba, yo estoy ahí contigo. No te desampararé, ni te dejaré. No he visto un justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Derribado, mas no destruido. Esta es una imagen potente, mis hermanos. Un boxeador que ha caído en la lona, derribado, noqueado, masacrado. Pero cuando ya van a cantar 10, vuelve y se levanta. Pablo triunfó no porque escapó de la adversidad, mis hermanos, ni la abandonó, sino porque la soportó. Perseveró en ella. La mano de Dios que golpea es la misma mano que sostiene. Nadie puede resistir esta arremetida con su propia fuerza y aún así seguir gozoso y en el ministerio. El poder de Dios hizo que Pablo fuera invencible, pero seguía siendo una vasija de barro. Nada que pudieran hacer sus enemigos lo destruiría. Incluso la muerte para Pablo no era destrucción. Él no le tenía miedo a la muerte. Filipenses 1:21. Morir en Cristo es... ¿Cómo así, Pablo? Cuidado. ¿Y quién quiere morir? Ahí no. No. Yo quiero vivir y disfrutar la vida. ¿Te quiere morir? No, nadie quiere morirse. Pablo, no. Morir es ganancia. Yo gano más si muero que estando vivo con ustedes. Me voy a la gloria del Padre. Se acabó el llanto, se acabó el dolor, se acabó la persecución. Feliz de la vida con mi Señor en su presencia. Ganó más. El poder sustentador de Dios fue el que le permitió a este hombre débil triunfar sobre todas las dificultades. Mis hermanos, el Señor nos está diciendo hoy que nuestras debilidades son el escenario perfecto para su poder. Nuestras debilidades. Ahí. Esa es la tierra perfecta que Dios quiere de tu vida.
Dios no quiere ver ninguna gloria en ti. Nada. Que Él sea glorificado y exaltado en tu vida. La tercera característica, mis hermanos, versículo 10 al 11, disposición sacrificial. Aquí Pablo resume e interpreta la paradoja de su sufrimiento con estas palabras profundas, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte del Señor Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Llevando siempre, la palabra siempre y la frase constantemente estamos siendo entregados a muerte señala, mis hermanos, que el sufrimiento en la vida de un hijo de Dios es lo ideal en sus propósitos. Suena duro, ¿verdad? Las pruebas y el sufrimiento son las herramientas de Dios para la santificación de sus hijos. Implica dolor, muerte, enfermedad, escasez. Y por eso dice él, siempre, constantemente estamos siendo entregados a muerte. Es decir, el sufrimiento es el estilo de vida de un cristiano. Él no experimentó el sufrimiento como un accidente, sino como una identificación continua con Cristo. Él mismo dijo en 1 Corintios 15:31, cada día muero. Mis hermanos, esta es una refutación poderosa para los falsos maestros que alegaban que el apóstol Pablo sufría por algún castigo de Dios. No, Pablo sufría precisamente por identificarse con Jesucristo. Y la gran promesa de Cristo para todos los creyentes es, en el mundo tendrán aflicción. Jesús no dijo, en el mundo van a tener felicidad. No, van a tener aflicción. Él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Es una anulación de tu ego. Ese fue uno de los requisitos, recuerden, para el discipulado. Jesús dijo, el que no se niegue a sí mismo, ¿qué? No puede ser mi discípulo. ¿Qué significa negarse? Crucificar tu ego, tu yo, morir literalmente, rendirte ante el señorío de Dios y venir con manos vacías. No tiene nada que venir a ofrecer ante Dios, nada. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Haz conmigo lo que tú quieras. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo estoy nulo, yo soy un cero, más vive Cristo en mí. Él es el que se proyecta en esta vida muerta y nula. Pero hay un propósito glorioso en este sufrimiento, amados, para que también, sigue diciendo él, en el 10, la parte B, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. El sacrificio no es un fin en sí mismo, es un medio para un milagro. Es en la fragilidad, en el dolor, en la entrega total del vaso de barro que el mundo puede ver el poder milagroso de la resurrección de Jesús en tu vida. El Señor nos advirtió en Mateo 10:22. Serán odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ¿qué? Ese va a ser salvo. El que persevera en medio del fuego, no hay que le huya. El que lo aguante, el que confíe en medio del fuego, ese va a ser salvo, no el que lo abandona. Mis hermanos, ¿estamos dispuestos a llevar la muerte de Jesús en nuestro cuerpo? ¿Estamos dispuestos a renunciar a nuestra comodidad, a nuestro orgullo, a nuestra propia voluntad para que la vida de Jesús, su amor, su gracia, su poder pueda manifestarse a través de nosotros? Para que Cristo brille, tú debes ser una vasija de barro. No te comportes como una porcelana china, de esa que ponen en subasta y valen millones de dólares, y opaque el tesoro del Evangelio. Cuarta característica, versículo 12. Esta es una de las más hermosas declaraciones paradójicas de Pablo, que resume el glorioso de su servicio sacrificial. Versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros, impresionante, y en ustedes la vida. Hermanos, esto es un hermoso intercambio de los siervos de Dios.
Y es el corazón del evangelio aplicado a la vida del siervo, el que sirve, el que ministra y del creyente. La muerte actúa en nosotros. Aquí nos devuelve una dura realidad que Pablo enfrentaba día tras día. Él miraba la muerte a la cara continuamente y su vida era un constante derramamiento por causa de Cristo. Es decir, Pablo estaba dispuesto a morir físicamente para que ustedes, los corintios y nosotros pudiéramos vivir espiritualmente. Él no buscaba escapar de la cruz, sino vivirla. La vivía todos los días, mortificando la carne. A los filipenses les recordó con alegría esta verdad. Filipenses 2:17. Aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de su fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Es decir, la vida del apóstol Pablo era la bebida que se derramaba totalmente en el altar para que la fe de otro se fortaleciera. En Colosenses 1:24 él dijo, ahora me alegro de mi sufrimiento por ustedes y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Qué mensaje tan poderoso. La vida del apóstol Pablo fue constante sacrificio. Es porque el fruto de su fe nos consuela y nos da esperanza, mis hermanos. El poder de la resurrección de Jesús se manifiesta en la fragilidad de su siervo para que la iglesia pudiera crecer. Mis hermanos, el camino del discipulado es un camino de sacrificio. Y escucha siervo y escucha creyente. Siervos, servidores de Cristo. Si no hay muerte, vamos a repetir lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 12. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Escucha siervo, escucha creyente. Si no hay muerte del ego, del orgullo, de la autosuficiencia en nuestro vaso de barro, no habrá vida para los demás. Lo repito de nuevo. Leemos el texto de nuevo. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. Si no hay muerte del ego, del orgullo, de la autosuficiencia en nuestro vaso de barro, no habrá vida para los demás. Si está manejando los asuntos del reino sin rendición y fragilidad ante el dueño del reino para que sea un instrumento útil, está frito, eres ineficaz, está muerto y no puede dar vida a los demás. Dios no quiere autosuficiencia ni quiere ego en su reino. Dios quiere vasos frágiles, vacíos. Y la vaciedad de ti mismo implica muerte. Para que tu ministerio sea eficaz ante los demás, tú debes estar muerto ante Dios para que pueda transmitir la vida de Cristo. Ellos van a ver en ti, no al profe Alberto, ellos van a ver a Cristo ahí. El profe Alberto ya está muerto. Él se rindió ante el señorío de Cristo y él está haciendo una luz ante los demás. Y todos están viendo su buen testimonio. Si no hay muerte, mis hermanos, del ego y del orgullo, nunca va a ser un vaso útil y no podrá transmitir vida a los demás. La quinta característica, leemos en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Una fidelidad inquebrantable, esta es la quinta característica. Una convicción profunda, lo que le obligaba a hablar de la verdad, sin miedo, sin reservas. Hermano, Pablo se identifica como el salmista que dijo en el Salmo 116:10, creí, por lo tanto que hablé. Yo fui afectado por esa verdad, por eso puedo comunicar el evangelio a ti. Quien carece de convicción al predicar revela que carece de convicción en el corazón. Aquellos que buscan la comodidad, el prestigio, la popularidad y por ello silencian el mensaje del evangelio, demuestran que su fe es débil. La verdadera creencia impulsa un testimonio inquebrantable, mis hermanos, fuerte y consecuente con la verdad. No es cuestión de elocuencia, sino de convicción.
Esta misma actitud de fidelidad ha sido la marca de los grandes siervos de Dios a lo largo de la historia. Martín Lutero, rodeado de príncipes, allí en el pasillo, dijo lo siguiente, ante la dieta de Worms: a menos que me ilustren y convenza con evidencia de las Sagradas Escrituras, con diferentes sustentos, razonamientos abiertos y claros, mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Me lo dijo sin miedo a nada. Podían decapitarlo y arrancarle la cabeza. No puedo retratarme ni lo voy a hacer, porque no es sabio ni seguro actuar en contra de la conciencia. Esa es mi posición. No puedo hacer algo diferente. Que Dios me ayude. Amén. Lo cayó. Él salió vivo de ahí. Todos querían comérselo vivo. Pero cuando un hombre, una vasija frágil como él, habla bajo el tesoro que él tiene, bajo la convicción de Dios, ¿quién lo está respaldando allí? El Dios Todopoderoso está allí. Cuidado si me tocan al cielo. Qué declaración, mis hermanos. Cuando nuestra conciencia es cautiva de la palabra de Dios, no podemos hacer otra cosa que hablar. Que ese mismo espíritu de fe de Pablo, esa convicción profunda, nos impulse a ser fieles y hablar con certeza. Sexta característica, versículo 14. Sabiendo que el que levantó al Señor Jesús, a nosotros también nos levantará por Jesús y nos presentará con ustedes. La sexta característica es una esperanza firme. La razón por la que Pablo pudo vivir con tanta humildad y sacrificio y predicar con tanta fidelidad es que poseía una esperanza que trascendía esta vida, mis hermanos. Y no estaba agarrado de aquí. No, para mí el morir es una delicia, es ganancia. Yo sé lo que está allá. El Señor me dio un adelanto de paso, que no se lo ha dado a ninguno de ustedes. Él me llevó al tercer cielo y allí escuché cosas que yo no he escuchado eso por aquí. Y vi cosas allá que yo no he visto nada de eso por aquí. Pues entonces mejor prefiero partir y estar allá. Entonces Pablo estaba dispuesto a poner su vida en el paredón, a ser entregado a la muerte allá, porque sabía que Dios, el Dios que levantó a Jesús de entre los muertos, también lo levantaría a él. La muerte no aterrorizaba al apóstol, porque no era el final. Es un asunto de un segundo. Se te va el suspiro aquí, y está vivito allá en la gloria con el Señor. Es una transición. Él vivía con esa convicción. Las aflicciones, Romanos 8:18, del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, mis hermanos. Cualquier sufrimiento desde la perspectiva de Dios que mide, no podemos decir tiempo, porque Dios no, en el Señor hay un presente continuo, una eternidad. Para ti, un punto de prueba que puede significar 10, 15 años, 5 años, es un puntico ante los ojos de Dios. No se compara cuando tú vivas con Él en la gloria que va a vivir por la eternidad. Cualquier sufrimiento, mis hermanos, es temporal comparado con la vida eterna. ¿Qué poder tiene esta esperanza? Mis hermanos, al final de su día, esperando su ejecución, Pablo le escribió a Timoteo en 2 Timoteo 4, 6 al 8. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Convicción, certeza. No solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Estamos viviendo cada día con la perspectiva de la eternidad, mis hermanos? ¿Estás aferrado tú a esta vida temporal que en cualquier frágil, que en cualquier momento se te puede escapar? Accidente, cualquier cosita, un rebalón, te fuiste. Después que muera hay dos destinos, el cielo y el infierno. ¿Qué tú estás haciendo mientras tú estás respirando aquí en la tierra? ¿Qué tú estás haciendo? La última característica, versículo 15. Un corazón adorador. Porque todas estas cosas padecemos por ustedes, para que abundando la gracia por medio de mucho, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. El propósito de todo el sufrimiento, la predicación, el ministerio de Pablo, todo esto era que la gracia de Dios se extendiera a más personas. ¿Y cuál es el resultado de que más personas reciban la gracia? Que las acciones, dice allí, la acción de gracia sobreabunde
para la gloria de Dios. Amado, la mayor pasión de un siervo de Dios es que su gracia alcance a otro para que el coro celestial de alabanza y de oración se haga más grande. Cuando la gente se arrepiente y crea, se cumple la promesa de Daniel 12:3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, ¿cómo serán eso? Los que enseñan la justicia a la multitud, como estrella a perpetua eternidad. ¡Wow! ¡Qué glorioso, eh! Daniel 12:3. El fruto de nuestro servicio es más adoración a aquel que es digno de toda gloria. Apocalipsis 5:13. Al que está sentado en el trono y al cordero, ¿qué? Ahí usted está ahí también. Y a la vasija de barro también. No. Hay que estar sentado en el trono y al cordero. Sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Hermanos, San Agustín dijo, el tesoro de Dios está en vasija de barro, porque las vasijas de barro son débiles y frágiles y no pueden contener el tesoro sin la ayuda de Dios. Ahí resume todo. Mis hermanos, el fin de todo es la gloria de Dios. No te entienden eso. Dios no negocia su gloria con nadie. Nuestra vida debe ser una constante adoración, en sumisión, en humillación, dependencia total del Dios Todopoderoso. No se trata de cuántos seguidores tenemos, sino de cuánta vida podemos señalar hacia el dador del tesoro. Que nuestra humildad sea para su gloria, mis hermanos. Que nuestro sacrificio manifieste su vida, nuestro fruto expanda su reino y nuestra esperanza anticipe su venida. Nuestra vida completa, al igual que el apóstol Pablo, sea un cántico continuo de gracia para su gloria. Oremos. Padre amado, bendecimos y honramos tu nombre. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra hoy hemos entendido quiénes somos. Somos vasijas de barro, frágiles, quebradizas. No hay nada, Señor, dentro de nosotros. El tesoro del Evangelio, tú lo depositas en estas vasijas de barros. Señor, toda la gloria, el valor está en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a esa realidad. Dar un espíritu de humildad, quebranta el orgullo, el ego en nosotros, la autosuficiencia. Tú no necesitas nada de nosotros, Señor. Nada, absolutamente nada. Todo viene de ti, todo proviene de ti. El poder, la sabiduría, la fuerza, la convicción, el deseo, el arrepentimiento, la santificación, la glorificación, la regeneración, la salvación es tuya, Señor, de principio a fin. El sacrificio supremo de nuestro Señor Jesucristo. Él fue que vino a morir por nosotros. Nosotros no aportamos nada, Señor. Ayúdanos a vivir bajo esa realidad, Señor, bajo esa fragilidad. Aunque hemos recibido tu gracia, hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, seguimos, Señor, en esta carne frágil que necesita ser santificada cada día, que necesita ser dependiente, que necesita buscar, que necesita tener comunión contigo cada día, Señor. Ayúdanos a vivir bajo esa realidad. En el nombre de Jesús. Amén. Hemos concluido otro encuentro en Hermeneia. Queremos expresar nuestro agradecimiento por su compañía, su tiempo y su interés en profundizar en la palabra. No olvide seguirnos en Spotify para no perderse ningún episodio. Y compartirnos con aquellos a quienes considere que les pueda ser de bendición. Nos encontraremos en el próximo episodio. Que Dios le bendiga.